Cuando los seres humanos no ven satisfechas sus necesidades básicas, ligadas a lo material, a lo económico, a su supervivencia, difícilmente puedan acceder a enfocarse en nutrir necesidades inmateriales como lo intelectual y lo cultural. Les doy una vez más mi cordial bienvenida a todas las personas que internacionalmente observan, escuchan y analizan el contenido de este 9º capítulo. Vuestra respetuosa consideración al respecto es para mí un honor. Considerando el contenido de mis anteriores capítulos, en mi opinión, el desarrollo del Estado, del sector privado, de la educación, de la cultura, la mejora en la calidad de las personas y de la calidad de vida en cualquier país del mundo, se encuentra influenciada de forma importante por el éxito en el desarrollo y la administración de la macroeconomía. Cuando los seres humanos no ven satisfechas sus necesidades básicas, ligadas a lo material, a lo económico, a su supervivencia, difícilmente puedan acceder a enfocarse en nutrir necesidades inmateriales como lo intelectual y lo cultural. A su vez, el robustecimiento de la macroeconomía depende también en gran medida del éxito comercial y económico financiero, del intercambio comercial que pueda lograr una nación con otras similares del extranjero, ya que ello genera ingresos económicos permanentes y genuinos a favor de la macroeconomía de un país. Lógicamente, hablo de ingreso de divisas extranjeras mediante el sistema bancario legal existente en el mundo. Es por ello que considero importante incorporar en todos los niveles de educación estatal y privada las siguientes materias. Formación familiar sistematizada, ya que la familia es la célula básica de la sociedad, un elemento angular del desarrollo del tejido social en el que cada persona recibe el afecto y la contención necesaria. Aprende a dar sentido a su existencia y aprende y practica las virtudes morales y los valores de la vida en sociedad. El verdadero concepto de la familia debe comenzar a existir en la mente y en el cerebro de cada ciudadano a partir del instante en el que comienza a demostrar uso de razón. La segunda materia, y con parecida importancia, tiene que ser el comercio. De esta materia depende la vida y la existencia de los pueblos y las actividades de sus ciudadanos desarrollan a diario para lograr el sustento, el crecimiento, el progreso, la educación, la cultura, la buena salud y la buena calidad de vida. Como ya mencioné anteriormente, considero que el comercio es una actividad con fines de lucro. Desde mi punto de vista, y con todo respeto, es la definición más concreta. Cuando el desarrollo del comercio y su crecimiento es legal y formal, es la mejor herramienta para alimentar el desarrollo de una nación, de su sector privado y de su pueblo. El comercio, el trabajo, el empleo permiten a los ciudadanos obtener su sustento, su dignidad y vivir con tranquilidad, alcanzando así la felicidad. Por otro lado, cuando el comercio se desarrolla y crece en forma ilegal, informal, lo único que logra es destruir la macroeconomía, desmejora la calidad de las personas y su calidad de vida. Lamentablemente, la reiteración y aceptación de estas prácticas llevan a que la mayoría del pueblo se acostumbre a vivir de esta forma, recurriendo también a las mismas. En otras palabras, se vuelve un estilo de vida naturalizado. Si bien es cierto que la economía no es el único aspecto importante en el desarrollo de una nación, considero que los inconvenientes en esta materia son los que más problemáticas traen aparejados
destruyendo internamente una nación y generando a su vez dificultades en otros ámbitos, sobre todo cuando se detiene el funcionamiento de la macroeconomía y el intercambio comercial internacional, en particular destruyendo el ingreso legal y formal de divisas extranjeras a favor de la macroeconomía. Es como quitarle la vida a los componentes de cualquier nación y de sus habitantes. A su vez, hago nuevamente hincapié en la importancia de reemplazar en el sistema comercial legal y formal la palabra competencia con complementación, cooperación. La primera destruye la relación entre los seres humanos. Las últimas fortalecen la amistad y la posibilidad de desarrollo conjunto de actividades de diversa índole entre los pueblos. Quienes deseen contactarse con mi persona por distintos comentarios, consultas y asesoramiento, les solicito respetuosamente dirigirse a la descripción de este video, donde encontrarán toda mi información de contacto. A quienes no vieron los primeros capítulos, los invito respetuosamente a que lo hagan, accediendo al canal que posee RR Onaga en YouTube mediante el link que comparto con ustedes en la parte superior de la pantalla o visitando nuestro sitio web www.rronaga.com.ar. Asimismo, los invito a suscribirse y activar la campana de las notificaciones para recibir las actualizaciones de nuevos videos que subiré periódicamente. Por la honorable atención y por el tiempo que me brindan para analizar el contenido de cada uno de mis capítulos referente al significado de la palabra macroeconomía, comercio internacional, de las bases del desarrollo de una nación, de un país y de su pueblo en su conjunto, y para lograr un importante intercambio comercio internacional con inmensa visión de futuro y para poner al país en vías del desarrollo. Muchísimas gracias.